Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación a compartir con ustedes algunas vivencias de 38 años de ejercicio profesional, en donde he visto innumerables situaciones que me gustaría compartir con ustedes, básicamente desde la perspectiva de un periodista que quiere, pues, para decirlo de alguna manera, regalarles a ustedes algunos tips, porque lamentablemente a ningún profesional se le enseña, y estamos hablando de médicos, abogados, ingenieros, no se les enseña nunca cómo hablar para los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya en la práctica del ejercicio profesional, de un pronto a otro son interpelados por los medios de comunicación y no saben qué hacer en ese momento. Tenemos la experiencia de personas que tienen un conocimiento extraordinario en sus quehaceres, pero en el momento que les colocan una cámara, un micrófono, hasta ahí llegaron. Entonces, yo lo que quiero es, decirles a ustedes algunas cosas que yo he observado en el ejercicio profesional y que eventualmente puedan servirles a ustedes para manejar una realidad como son los medios masivos de comunicación. Asistimos un día sí y otro también a los juicios mediáticos, que es un estrado paralelo al de la justicia formal, pero que es una realidad que muchas veces nosotros contribuimos con la impericia que tenemos a la hora de emitir juicios para los medios de comunicación. Entonces, sobre esto es lo que va a versar un poco esta conversación de la mañana que preparé especialmente para ustedes. Vamos a ver aquí, me imagino que está prendido. ¿Está prendido esto? A ver, es que no pasa. No sé. ¿Qué será? Ayúdeme con esto. A ver. Tal vez los compañeros ahí. Muchísimas gracias a la colega. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que pensar a la hora de interactuar con los medios de comunicación es: ¿para quién es nuestro mensaje? ¿Cuál es el público meta al que nosotros le queremos llegar? ¿Cuál es nuestro interés desde el punto de vista de comunicación, que no siempre es coincidente con el interés de un periodista o de un medio de comunicación social? Entonces, si no estamos preparados, muchas veces caemos en la trampa, en la zancadilla que nos tiende el medio de comunicación social o el periodista. Hay que tener muy claro que no es igual hablar en una sala de juicio o hablar ante un auditorio especializado de médicos, de ingenieros, de cualquier profesión, que para un medio de comunicación social. A partir de esa diferenciación, tenemos que darnos cuenta de que la construcción del mensaje tiene que ser diferente. Y esto, como les decía al principio, no se aprende en la academia. Muchas veces se aprende con dolor, se aprende por las malas interpretaciones, porque después de leer una noticia decimos: yo no quería decir eso, pero eso lo puso el periodista en boca mía. Y bueno, esto es parte de lo que quiero compartirles. En el tema del derecho a la intimidad, el derecho a la información, todas estas materias, hay una sobreabundancia de legislación y normativa. Estamos cargados de eso. Y aquí lo voy a pasar muy rápido, porque estoy en un auditorio que conoce todas estas materias, pero nada más para reseñarles, ¿verdad? Todo esto, aquí están todos estos articulados, la Constitución, los códigos, el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Administración Financiera, el Reglamento General de Hospitales, el reglamento que señala lo atinente con el expediente de salud, toda la jurisprudencia que hay sobre el derecho de imagen, pero ¿qué nos dice la realidad? Aquí hay un problema de audio, me gustaría por favor que me ayuden con el audio, porque esta es una entrevista que le hicieron
al director del Hospital Nacional de Niños, y me parece que al exdirector, y me parece que es fundamental para... La niña está en una condición muy crítica y tiene una fractura expuesta de la tibia derecha, una fractura de fémur izquierdo, una fractura de húmero izquierdo, fractura de mandíbula, un trauma craneoencefálico severo. Tiene neumotórax bilateral, los pulmones se rompieron, entonces está con tubos especiales para expandir esos pulmones. Y está en estudio porque cabe la posibilidad de que tenga una subluxación de las vértebras cervical 1 y cervical 2. Vamos a hacer como... Ok. Este caso lo traigo a colación porque el doctor Rodolfo Hernández, nosotros usualmente, y aquí hay algunos médicos como el doctor Seiry Rojas y veo algunos otros en el auditorio, han participado de talleres que nosotros le damos especialmente a los directores de hospitales, a autoridades, de cómo hablar para los medios de comunicación. Bueno, el doctor fue repitente, estuvo de 2 o 3, pero el asunto fue que en ese ínterin lo picó la política, le dieron algunas capacitaciones y aquella formación que nosotros pretendimos darle, aquella idea de que un médico debe ser un educador. Aquí lo importante, y creo que ustedes coincidirán conmigo, qué importancia tiene que una niña, que dicho sea de paso, todos sus familiares murieron en este accidente de tránsito, haya quedado en las condiciones que el médico señala. ¿Será esto de interés público? O más bien aquí lo que estamos atendiendo es el morbo público. Entonces, a nosotros nos parece que aquí lo relevante es educar a la población para prevenir los accidentes de tránsito, para que tengamos una cultura diferente en nuestras carreteras. Y tenemos que pensar cuando nosotros estamos estructurando o estamos hablando para los medios de comunicación, si estamos atendiendo el interés público o el morbo público. Por supuesto que el morbo quiere saber en qué condiciones quedó esa niña. Pero yo me pregunto, ¿qué relevancia tiene eso para nosotros? Si no es simple y sencillamente exacerbar el morbo. Yo creo que aquí es muy importante y reitero, cada vez que nosotros vamos a hablar para los medios de comunicación tenemos que decir cuál es mi objetivo de comunicación. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Qué es lo que necesita la población que debe ser conducida de una manera inteligente por actores que tienen el conocimiento, pero que no siempre saben cómo relacionarse con los medios de comunicación social? Y en esto del día a día con los medios de comunicación, la pregunta no es si debo atender o no a la prensa. Ustedes posiblemente muchas veces se han encontrado ante esa disyuntiva y aquí prácticamente no cabe la excusa. Si nos escondemos, en comunicación absolutamente todo comunica. Comunica la palabra, pero también comunica el silencio. La gente siempre hace una lectura y no siempre la hace acorde al interés que nosotros tenemos como comunicadores. Entonces, si no podemos manejar esa variable, tenemos que ir a la otra parte, que es cómo conducir esa relación de la mejor manera. Cómo sacarle provecho a esos momentos tan pequeños de relación con los medios de comunicación, pero que tienen un impacto tan trascendental. Y ustedes han visto cómo los periodistas van construyendo una especie de voceros privilegiados. Entonces, en el tema de salud, usualmente hablan los mismos. En materia económica, ustedes verán siempre a los mismos. En el caso de los costarricenses, don Eduardo Lizano, está por ahí el señor Mesalles, y yo me pregunto, igual con los abogados, Juan Diego Castro, 4 o 5, pero ¿serán esas las únicas personas que tienen conocimiento para hablar sobre los temas que se debaten en el país en materia jurídica? No, lo que pasa es que son personas, algunos han sido preparados y otros tienen la cualidad innata de saber hablar para los medios de comunicación. Entonces se van convirtiendo en voceros privilegiados. El periodista tiene la urgencia de la noticia
y sabe que hay una persona que tiene la destreza para en pocas palabras decirle la esencia de lo que él necesita comunicarle a los televidentes, a los radioescuchas o a sus lectores. Y ustedes coincidirán conmigo en cuánto dura una noticia. Si ustedes ven una noticia del noticiero más importante, dígase de Argentina, de Brasil, de México, donde sea, usualmente una noticia de televisión no dura más de 1.5 minutos. Y hay veces hablamos como si estuviéramos en una cátedra. Y el periodista tiene que hacer malabares para dentro de esa conversación tan extensa sacar el punto medular para redactar su noticia. Nosotros no contribuimos con el periodista porque no sabemos hablar para los medios de comunicación. Entonces se dice que quien domina los primeros minutos de la relación con los periodistas manda. Si nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos que decir en esos primeros 30 segundos, cuál es nuestro objetivo de comunicación, ténganlo por seguro que vamos a lograr una comunicación asertiva y poco a poco nos vamos a ir convirtiendo en voceros privilegiados. Pero para esto hay que conocer un poco cuáles son las interioridades de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que busca el periodista? El periodista básicamente necesita responder estas 5 preguntas: el qué, el quién, el cómo, el dónde y el cuándo. Y en el periodismo interpretativo, que es especialmente para los medios impresos que no tienen la inmediatez de la radio o la televisión, tienen que ir a analizar el por qué suceden las cosas, ¿verdad? Estas son las preguntas básicas que el periodista necesita responder. Necesita tener la respuesta. En televisión decimos que todo comunica, porque la televisión es imagen y sonido. Entonces, detalles tan pequeños como la corbata que vestimos, uno dice, pero bueno, eso pareciera como de periodismo corrongo, como lo llamaba Carlos Morales, pero es que eso es parte de la realidad. Una persona va a un programa de televisión lleno de anillos, o lleno de aretes, o con un escote exagerado, eso atenta contra el mensaje. Y esos pequeños tips son los que a la larga dan al traste con una adecuada comunicación. Pero estos son temas como para tratar en un taller y ojalá que en algún momento tengamos la oportunidad, si a ustedes les parece, pues de coordinar una actividad de este tipo. Ok. Es muy importante tener claro cuando estamos delante de un periodista que lo que tenemos ahí no es una conversación social. No es que vamos a cruzar la pierna y vamos a durar 30, 40 minutos hablando. Recuerden, los primeros 30 segundos en la relación con un comunicador son claves. Y uno desde la experiencia profesional, con solo que conversa 30 segundos, ya uno sabe dónde está el humo y dónde está la paja, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendamos a ir al grano cuando nos comunicamos con los medios de comunicación social. Pero además, esa relación tampoco puede ser un interrogatorio judicial, que le dicen. Yo recuerdo el caso de un expresidente de Costa Rica, que posiblemente ustedes lo recuerdan, cuando estaba en el estrado judicial, le preguntaban algo, sí, no me acuerdo. ¿Cómo va a escribir un periodista una nota a partir de esa información? Imposible, ¿verdad? Entonces tengamos claros, no es una conversación social, ni tampoco es un interrogatorio judicial. Busquemos la media. Ok. Nunca pierdan ustedes la perspectiva de a quién tienen al frente, porque ahí es donde vienen los lamentos, ¿verdad? Hay veces en la puerta, estamos conversando, y esa palabra que dijimos en la puerta, que muchas veces le decimos al periodista fuera de grabación, es el titular de la noticia del día siguiente. Yo recuerdo a un gerente de la caja, hace unos meses lo entrevistaron, y él insistía en decirle al periodista, porque yo después le pregunté, es que me agarraron con los pantalones abajo. Y entonces cuando uno lo agarran con los pantalones abajo, yo me pregunto, ¿qué estará haciendo? ¿O qué le estarán haciendo? ¿Verdad? Para que pensemos. Ok. Y otro axioma importante. Recuerden ustedes que a mayor información, menos comunicación. Hay veces queremos sobreabundar. Tome, llévese este legado, aquí está todo. El periodista no tiene tiempo para digerir toda esa información, porque él tiene que estar
a las 9:30 de la mañana, cubriendo las fuentes, tiene que ir a visitar 4 o 5, y a las 11 de la mañana tiene que estar redactando la noticia. ¿Cuándo se va a leer el mamotreto que ustedes le dieron? Esa es la pregunta que yo me formulo. Ok. Entonces siempre esos 30 segundos primeros del contacto con los medios de comunicación son fundamentales, ¿verdad? Entonces, las frases de efecto. Yo recuerdo una vez que le hicieron una entrevista a Juan Diego Castro, posiblemente ustedes lo conocen, un jurista distinguido. Un periodista quería saber acerca de un proyecto de ley que se tramitaba en la Asamblea Legislativa, y Juan Diego le preguntó, Juan Diego, ¿qué opina de este proyecto de ley? Y dijo, es un mamarracho. El periodista agarró las cosas, se las arrolló y se fue. Ahí llevaba la noticia. Cualquiera entiende que es un mamarracho. Él como jurista se pudo haber extendido y hablado abundantemente, pero la síntesis de la noticia es esa. Es un mamarracho. Okay. Algo muy importante. A veces le dicen a uno, cuando tiene un jerarca una entrevista con algún medio de comunicación, llame al periodista para ver cómo va a sacar la noticia. Eso ningún periodista nunca les va a decir a ustedes cómo va a publicar la noticia. Y yo siempre les digo, cuando me corresponde asesorar a alguien, usted nunca va a controlar la presentación de la noticia. Lo que usted sí puede controlar es su lengua, es lo que dice, ¿verdad? Entonces, recuerden que todo lo que digan delante de un periodista, absolutamente todo, puede ser publicado, para que no nos llamemos después a lamentos, ¿verdad? Ok. Esto es muy frecuente. Ustedes han visto en algunos programas, incluso algunos programas chuscos, que le preguntan a la gente, mire, es que van a derogar la ley de la gravedad. Y entonces cuando le ponen un micrófono, la gente dice, si derogan la ley de la gravedad, yo voy a la sala cuarta, ¿verdad? La gente opina hasta sin saber. Y eso pasa en la calle, pero muchas veces nos pasa también a nosotros como profesionales. Y se cuenta por ahí una anécdota como, dicen que en el norte se sabe casi todo lo que sucede por estos lados, ¿verdad? Resulta que se dieron cuenta que iba a ocurrir un terremoto en un lugar de América Latina, esta geografía tan variopinta que tenemos. Entonces, de los Estados Unidos mandaron un telegrama al presidente del país X, él vio la información y se la refirió a un oficial, a un gendarme que estaba allá en un pueblillo, y le decía, avísole movimiento telúrico en zona a su cargo, favor tomar las previsiones del caso. A la semana recibió un mensaje de vuelta, le dice, mi general, no se preocupe, movimiento controlado, telúrico y sus hombres fusilados. Okay. Repito esto, absolutamente todo lo que ustedes digan delante de un periodista puede ser publicado, ¿verdad? Ustedes conocen muchas de estas experiencias. Okay. ¿Qué es lo que requiere un buen vocero? ¿Qué es lo que el periodista desearía de un buen vocero? ¿Qué es lo que nos convierte en voceros privilegiados? Algo muy importante es la empatía. La empatía no es ni más ni menos que ponernos en el lugar del otro, ¿verdad? Ok, la honestidad a la hora de emitir el pensamiento, ¿verdad? La credibilidad más la confianza, eso es la síntesis de una comunicación exitosa, ¿verdad? Es muy importante formar opinión desde una perspectiva docente. Cuando vamos a responder a la pregunta del periodista, decir, ¿estoy atendiendo el interés público o estoy respondiendo el morbo público? Eso puede marcar la diferencia entre arrepentirnos de lo que dijimos o la satisfacción de haber dado un mensaje preciso y oportuno. Los mensajes deben ser cortos, concisos, precisos y sencillos. Como les decía, fuera tecnicismos. Dominar el tema. Uno como periodista inmediatamente percibe cuando una persona domina o no el tema, cuando comienza a especular, cuando se va y comienza a hablar de temas de los que muchas veces hasta en los que no tiene competencia. Recordemos el lenguaje corporal, que es muy importante. Ustedes han visto en televisión y tenemos nosotros experiencias de personas que están hablando y están en este movimiento, ¿verdad? Aquí, o moviendo las manos. Todo eso comunica, todo eso atenta contra el mensaje.
Entonces es muy importante controlar nuestras emociones, controlar la comunicación corporal. Seleccionar el mensaje. ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que no siempre es coincidente con lo que quiere el periodista. Yo siempre digo, nunca nadie se arrepintió de algo que no haya dicho. Las palabras no se devuelven. En el momento que las dijimos, nunca más retornarán a nosotros. El buen vocero genera confianza y credibilidad. Uno lo advierte en la mirada, en la comunicación gestual, en las manos, en la expresión, si esa persona nos genera o no confianza. Señala con autoridad, pero no se enoja, porque el que se enoja pierde, ¿verdad? Es muy importante estar concentrados. Cuando nosotros estamos hablando para un medio de comunicación o con un periodista, tenemos que estar absolutamente en eso. Tenemos que estar concentrados, que nada nos haga ruido. Muchas veces el periodista, dentro de ese juego, llega y le dice, mire, don Juan, es cierto que se robaron 50 millones. No fueron 50, fueron 30, ¿verdad? Caemos en la trampa del periodista. Respondemos con la pregunta. Entonces estemos concentrados, oigamos qué nos están preguntando y pensemos cuál es la respuesta que nos interesa a nosotros, como organización o como personas. Ok. Hablar lo necesario, ¿verdad? Lo justo. Es muy importante, si estamos expresándonos desde la perspectiva de una organización, hablar desde esa posición. Las posiciones personales, igual, debemos tener mucho cuidado a la hora de emitir esas expresiones, porque también podemos caer en ese problema. Y ese tan guapo que está ahí, soy yo. Ok. Vamos a ver. Ok. Es muy importante tener documentos de apoyo. Darle la ayuda al periodista. Mire, señor periodista, si tiene alguna duda, aquí está el teléfono, me puede llamar, porque como se decía muy bien en la exposición que me antecedió, el periodista no siempre tiene las destrezas en temas de salud, de derecho, de economía, de cualquiera de los que tiene que hablar un día sí y otro también. Y por último, cuando vamos a hablar para los medios de comunicación, hagámoslo con estos 4 elementos. Hagámoslo con emoción. Que eso que hablamos nosotros lo sentimos porque lo creemos, porque estamos convencidos. Eso la gente lo capta en una grabación de radio, lo capta hasta en una entrevista que va a ser impresa en un medio escrito, lo capta mucho más en televisión. La fuerza, porque nosotros creemos el producto del que estamos hablando, hablamos con convicción y lo hacemos con energía. Estos son apenas unos pequeños tips que yo quiero compartirles a ustedes esta mañana y agradecerle a los organizadores que hayan pensado para venir a dialogar con un auditorio tan exquisito. Que tengan un lindo día y que Dios les bendiga.